Las tradiciones funerarias alrededor del mundo reflejan la diversidad cultural y la manera en que distintas sociedades enfrentan la muerte, transformando el luto en una celebración de la vida. A continuación, exploraremos tres prácticas funerarias únicas: el Irish-Wake en Irlanda, el Día de los Muertos en México y las ceremonias de los Toraja en Indonesia. Irish-Wake, celebración de la vida en Irlanda. El Irish-Wake es una tradición irlandesa que combina el duelo por la pérdida de un ser querido con la celebración de su vida. Durante el velorio, que suele realizarse en la casa del difunto, familiares y amigos se reúnen para compartir historias, cantar canciones tradicionales y brindar en honor al fallecido. Esta práctica busca aliviar el dolor de la pérdida y rendir homenaje a la vida vivida. Algunas tradiciones del Irish-Wake incluyen mantener las cortinas cerradas en la casa del difunto como señal de respeto y velar el cuerpo durante al menos una noche para que amigos y vecinos puedan presentar sus condolencias. Además, es común que se realicen juegos, bromas y se compartan anécdotas, creando un ambiente de camaradería que ayuda a sobrellevar el duelo. Día de los Muertos, una vibrante celebración en México. En México, el Día de los Muertos es una festividad que honra a los difuntos de manera colorida y alegre. Durante esta celebración, que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, las familias construyen altares decorados con flores de cempasúchil, velas, fotografías de los seres queridos fallecidos y sus comidas y bebidas favoritas. Se cree que durante estos días, las almas de los difuntos regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares. Las calles se llenan de desfiles, música y danzas tradicionales, y las personas suelen disfrazarse de calaveras, representando la dualidad de la vida y la muerte. Esta festividad es una muestra de cómo la cultura mexicana enfrenta la muerte con una actitud festiva, celebrando la vida de quienes ya no están y manteniendo viva su memoria. Tanah Toraja, convivencia con los muertos en Indonesia. En la región de Tanah Toraja, en la isla de Sulawesi, Indonesia, las prácticas funerarias son únicas y profundamente arraigadas en la cultura local. Los Toraja consideran la muerte como una transición gradual, y es común que los cuerpos de los difuntos permanezcan en las casas familiares durante meses o incluso años antes de recibir un funeral definitivo. Durante este tiempo, los fallecidos son tratados como si estuvieran enfermos o dormidos, y se les ofrece comida y bebida diariamente. Una vez que la familia ha reunido los recursos necesarios, se lleva a cabo un funeral elaborado que puede durar varios días e incluye sacrificios de animales, danzas y rituales tradicionales. Además, cada pocos años, se celebra el ritual Manene, en el cual los cuerpos momificados son exhumados, limpiados, vestidos con ropas nuevas y exhibidos en una ceremonia que refuerza los lazos familiares y la conexión con los antepasados. Estas tradiciones muestran cómo distintas culturas transforman el luto en una oportunidad para celebrar la vida y mantener viva la memoria de los seres queridos, convirtiendo la tristeza en una afirmación de la continuidad de la vida y la comunidad. La celebración de mi tío. Aún recuerdo aquel día con una claridad que raya en lo doloroso, y la imagen se ha quedado grabada en mi mente como si fuera ayer. Todo comenzó cuando me enteré del fallecimiento de mi querido tío Eamón, un hombre de espíritu vibrante y risueño que, a pesar de sus años, siempre había sabido encontrar la alegría en medio del dolor. Su partida repentina dejó un vacío imposible de llenar, y, en nuestra familia, las tradiciones eran sagradas. De luto a la alegría, así nos decían. Esa frase, de luto a la alegría, se convirtió en la piedra angular de un ritual que, en apariencia, parecía celebrar la vida del difunto, pero que, con el paso de los días, se transformaría en una experiencia que desdibujaría la línea entre lo natural y lo paranormal. Yo era el encargado de documentar, en mis diarios, cada detalle de aquel inusual funeral en el que se conjuraba el espíritu del Irish-Wake, una costumbre que habíamos heredado de ancestros lejanos. Durante siglos, en nuestra pequeña comunidad de raíces celtas, se había practicado el Irish-Wake, una ceremonia en la que el duelo se transformaba en una celebración en honor al ser querido que se marchaba.
donde se narraban cuentos, se cantaban viejas canciones y se compartían banquetes que parecían desafiar la tristeza. Pero lo que ocurrió en aquel funeral de mi tío Eamón superó cualquier leyenda o tradición que hubiese escuchado de niño. El funeral se llevó a cabo en la antigua casa familiar, un edificio de piedra y madera que, pese a su aspecto robusto, parecía haber acumulado secretos en cada una de sus paredes. Desde el primer momento en que llegué, pude percibir una atmósfera densa, un aire impregnado de nostalgia y misterio. Los familiares se habían reunido y el ambiente estaba cargado de una dualidad peculiar. Por un lado, el dolor innegable de la pérdida, por otro, una energía festiva, casi desafiante, que se manifestaba en las risas entrecortadas, en los murmullos de recuerdos y en la música que comenzaba a sonar en el fondo. Yo me sentí dividido, con la mente envuelta en la penumbra del duelo y, a la vez, con una extraña sensación de expectación. El ritual empezó cuando, tras el velorio en la sala principal, nos trasladamos a la amplia sala de estar, transformada para la ocasión en un salón de celebración. Las mesas estaban dispuestas en círculo, cargadas de platos tradicionales, pan recién horneado y jarros de cerveza y whisky. En el centro, sobre una gran mesa de roble, reposaba el ataúd de mi tío, cubierto con un manto verde que simbolizaba la esperanza y la renovación. Alrededor del ataúd se habían dispuesto velas y flores silvestres, mezclándose con objetos personales de Eamón, una vieja corbata, una fotografía en blanco y negro de su juventud, y una pipa de madera que solía encender cada vez que se reunía con sus amigos. La imagen de mi tío, tan lleno de vida, contrastaba brutalmente con el silencio que ahora lo envolvía, pero, curiosamente, el ambiente era cálido y casi acogedor. A medida que avanzaba la noche, la celebración se volvió cada vez más animada. Los mayores se turnaban para contar historias de Eamón, de sus travesuras en los campos, de cómo se enfrentaba al destino con una sonrisa burlona, incluso en los momentos más oscuros. Cada relato parecía rescatar un pedazo de su alma, transformando el dolor en un tributo de gratitud. Yo, que siempre había sido más escéptico, observaba todo con una mezcla de asombro y recelo. La tradición del Irish Wake, tan vibrante y cargada de símbolos, se mostraba en cada detalle, en la música, en la manera en que algunos invitados bailaban torpemente, como si intentaran expulsar al dolor con el movimiento, y en las risas que se mezclaban con lágrimas silenciosas. Pero, conforme la noche avanzaba, comencé a notar algo inquietante en medio de la algarabía. Alrededor del ataúd, algunas sombras parecían moverse con una autonomía propia. No era que los presentes se encontraran en estado de ebriedad, aunque muchos lo estaban, sino que esas sombras tenían un matiz distinto, como si fuesen presencias ajenas al mundo de los vivos. Yo, que siempre había sentido una conexión especial con lo inexplicable, observaba desde un rincón, mi mirada fija en esas formas oscuras que se deslizaban suavemente por las esquinas de la habitación. La luz de las velas parecía parpadear de manera extraña, como si intentaran advertirme de algo inminente. Decidí retirarme a un aposento para buscar algo de tranquilidad y, en ese receso solitario, me sumergí en mis pensamientos y en las líneas de mi diario. Esa noche, mi pluma se convirtió en mi confidente y, entre garabatos y trazos, intenté darle sentido a lo que presenciaba, pero a medida que las palabras fluían, una inquietud creciente se apoderaba de mí. Sentía, en lo más profundo de mi ser, que algo no encajaba en la celebración, una presencia que iba más allá de la memoria y que parecía haber despertado con la última ofrenda de alegría. Recuerdo que, en un momento, mientras me encontraba en la penumbra de la sala, una ráfaga de viento helado recorrió el pasillo. Al instante, el murmullo festivo se tornó en un silencio sepulcral. Me levanté y, con el corazón acelerado, observé a mi alrededor. Las velas chispeaban, sus llamas se alargaban y se deformaban, proyectando figuras espectrales en las paredes de piedra. Fue entonces cuando percibí una figura al borde de mi visión, algo que se parecía vagamente a un hombre, con rasgos difusos y ojos que parecían brillar con una luz interna. Mi mente, embargada por el terror,
Trató de convencerme de que era producto de la imaginación o del alcohol que corría por las venas de mis mayores, pero la sensación persistía. No sabía si era una alucinación o la manifestación de algo real y sobrenatural, pero el ambiente se volvió insoportable. Me encerré en la habitación, temeroso de lo que pudiera suceder. Durante horas, me mantuve en la soledad de la penumbra, escuchando los ecos de los cánticos que en otro momento parecían celebrar la vida, pero que ahora retumbaban como un presagio de lo oculto. La casa, con su arquitectura antigua y sus secretos de antaño, parecía susurrar historias olvidadas, como si las paredes mismas quisieran contar un relato de antiguos espíritus que habían sido convocados sin intención. Al amanecer, cuando la celebración comenzaba a disiparse y los invitados se retiraban uno a uno, salí de mi escondite con el deseo de encontrar respuestas. La atmósfera había cambiado. Lo que había sido un homenaje alegre y efímero se había tornado en un eco melancólico de lo que realmente había sucedido esa noche. Pregunté a algunos parientes si habían sentido algo extraño, pero sus rostros mostraron solo cansancio y el recuerdo de un brindis final. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, la experiencia me siguió como una sombra persistente. Los recuerdos se mezclaban con la vigilia del alma, y cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de aquellas sombras danzantes y la figura misteriosa que me había observado con una intensidad inhumana. Decidí retomar mi diario, anotando cada detalle, cada sensación, intentando dar sentido a una realidad que se desmoronaba ante mi mirada. Mientras escribía, descubrí que no era el único. Los miembros más ancianos de la familia compartían relatos que, a lo largo de los años, habían sido silenciados o pasados por alto. Contaban que, en ocasiones pasadas, el Areshwek había tenido episodios en los que la alegría se transformaba en un trance perturbador. Historias de espíritus errantes, de almas que no habían encontrado descanso, y de la línea difusa entre el dolor del duelo y la exaltación de la vida. Mi corazón se estremecía al comprender que lo que había presenciado en el funeral de mi tío Eamon no era un hecho aislado, sino parte de una tradición ancestral, un rito de paso que, en ocasiones, abría una puerta a lo desconocido. Decidí investigar más a fondo, adentrándome en viejos libros y manuscritos familiares, en busca de respuestas sobre aquellos sucesos que parecían haberse repetido en el transcurso de generaciones. Con cada página que pasaba, la historia se volvía más oscura y compleja. Descubrí menciones a un antiguo ritual, una especie de conjuro inadvertido que, al ser realizado en el umbral entre el luto y la celebración, podía abrir una brecha en el velo que separa a los vivos de los muertos. La tradición del Areshwek, que en apariencia era una celebración de la vida, escondía en sus entrañas un peligro latente, la posibilidad de convocar a aquellos que se habían quedado atrapados en el limbo, almas que no podían descansar y que, de alguna manera, se nutrían de la energía emocional del duelo. Con el paso de los días, mi propia existencia comenzó a verse afectada. Las noches se llenaron de pesadillas, soñar con la figura espectral, con las sombras que se cernían sobre el ataúd de mi tío, se volvió una costumbre perturbadora. Durante una de esas noches, me desperté sudando frío, con la convicción de que alguien, o algo, estaba acechándome desde el umbral de mi habitación. La realidad se confundía con el sueño, y en el silencio de la madrugada, pude jurar que escuché el eco de una risa apagada, un susurro que se desvanecía en la oscuridad. Decidí confesar mi inquietud a mi abuela, una mujer de mirada profunda y voz serena, quien siempre había sido la guardiana de los secretos familiares. Con un tono apenas audible, le conté lo que había visto y sentido. Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y, sin pronunciar palabra, se levantó y se dirigió a una vieja biblioteca en la parte trasera de la casa. Sacó un cuaderno polvoriento y lo abrió con manos temblorosas. Las palabras escritas en tinta casi desvanecida relataban la historia de un ritual olvidado, de una noche en la que el dolor y la alegría se habían entrelazado para dar paso a lo inexplicable.
La leyenda contaba que, en ciertas ocasiones, cuando el Areshwek se celebraba con una devoción extrema, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía permeable. Era en esos momentos cuando los espíritus, sedientos de reconocimiento y de una última manifestación de amor, emergían de las sombras para reclamar un pedazo de la vida que se les negaba. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, me explicó que, a lo largo de los años, varios miembros de la familia habían experimentado episodios similares, aunque siempre los habían atribuido al estrés o a la emoción del momento. Pero yo sabía, en el fondo, que algo más oscuro se había desatado aquella noche. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un escenario de inquietud. Objetos que creía guardados con seguridad desaparecían, para reaparecer en lugares insospechados. Las luces parpadeaban sin motivo, y en las sombras, entre el susurro del viento, parecía que se escuchaban murmullos que hablaban en un idioma olvidado. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, y yo me encontraba a menudo deambulando por la casa en estado de alerta, como si buscara señales que me ayudaran a comprender lo que había ocurrido. Un atardecer, mientras me encontraba solo en la sala de estar, una brisa helada me recorrió la espalda. Me giré lentamente, convencido de que algo se había materializado en la penumbra. Fue entonces cuando lo vi, una figura, vestida con ropas que parecían de otra época, emergió de la oscuridad. No había rasgos definidos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me perforó el alma. Permanecí paralizado, incapaz de moverme o gritar. La figura se acercó lentamente, y en ese instante, comprendí que era uno de aquellos espíritus, un alma atrapada entre el luto y la celebración, ansiosa por reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Durante unos interminables segundos, nuestras miradas se encontraron, y en ese cruce, sentí una mezcla de pánico y una tristeza abrumadora. La presencia se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome con el corazón desbocado y la mente sumida en el desconcierto. Decidí que ya era hora de buscar ayuda profesional. Aunque parte de mí deseaba aferrarse a lo inexplicable, la necesidad de comprender y, quizás, de detener aquello me impulsó a contactar a un experto en fenómenos paranormales. El hombre, un investigador meticuloso y de mirada penetrante, llegó a la casa y, tras recorrer cada rincón, asentó con gravedad. Hay energías residuales, algo que ha sido despertado por el fervor emocional de la celebración, me dijo con tono serio. Su diagnóstico confirmaba mis peores temores. El ritual del Areshwek, en su forma más intensa, había abierto una brecha en la barrera natural, permitiendo la manifestación de fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. Durante los días siguientes, el investigador y yo nos sumergimos en la investigación. Juntos, revisamos viejos manuscritos, grabaciones de las festividades y relatos orales de familiares que, a lo largo de los años, habían notado eventos extraños durante los funerales. Con cada documento, cada palabra, el relato se volvía más oscuro. Descubrimos que mi tío Eamon, al igual que otros antepasados, había sido un hombre de gran carisma y conexión con lo inexplicable, y que, sin saberlo, había contribuido a mantener viva una tradición que, en su núcleo, era una puerta abierta a lo desconocido. Una noche, mientras revisábamos un antiguo diario familiar, el investigador me explicó que el ritual del Areshwek no era simplemente una celebración, sino también un acto de invocación. La alegría, el canto y el baile, al combinarse con el llanto del duelo, generaban una especie de energía mística capaz de alterar la percepción del tiempo y del espacio. Esa misma energía, si se concentraba en exceso, podía invocar presencias del otro lado, seres que, al no encontrar reposo, buscaban desesperadamente ser reconocidos y recordados. La idea me heló la sangre, pues comprendí que la celebración de mi tío había sido, en cierto modo, una ofrenda a estos espíritus errantes. Con el paso de los meses, la presencia se hizo más persistente. No era raro encontrar objetos familiares en lugares insólitos, como si manos invisibles reorganizaran la casa en medio de la noche. Los murmullos se intensificaron,
y en algunas ocasiones desperté en medio de la noche sintiendo que alguien me observaba, que una mirada fría me atravesaba en la oscuridad. La sensación de estar siendo acechado se convirtió en mi compañero constante y, a pesar de mis esfuerzos por retomar una vida normal, el velo entre lo natural y lo sobrenatural parecía haberse adelgazado en nuestra familia. En un intento desesperado por poner fin a aquella pesadilla, organicé una reunión con los parientes más viejos, aquellos que habían presenciado las tradiciones durante décadas. Juntos, repasamos las antiguas leyendas que contaban cómo, en ciertos funerales, los espíritus del pasado se manifestaban para despedir a los suyos, pero que, en ocasiones, se quedaban demasiado tiempo en el mundo de los vivos, generando un ciclo interminable de luto y perturbación. Escuché relatos de voces en la noche, de sombras que se movían al compás de canciones tradicionales y de un dolor tan profundo que parecía alimentarse de la energía del grupo. Cada palabra, cada historia, me convencía aún más de que mi familia había desatado una fuerza que iba más allá de la simple tristeza. Una fría noche de invierno, mientras me encontraba solo en la antigua biblioteca familiar, la presencia se manifestó de manera tan intensa que casi me dejó sin aliento. Los libros comenzaron a caer de las estanterías, y las velas, encendidas para iluminar mis lecturas, se apagaron sin razón aparente. Fue en ese instante, sumido en una oscuridad total, cuando sentí que la línea entre el presente y el pasado se desdibujaba. Una figura, claramente visible en la penumbra, se acercó lentamente a mí. No pude distinguir rasgos claros, pero la emoción que emanaba era inconfundible. Era el espíritu de mi tío, pero distorsionado, como si el dolor acumulado y la energía invocada lo hubieran transformado en algo irreconocible. En ese momento, comprendí que la tradición del Areshwek, que en apariencia buscaba honrar la memoria de los difuntos, había abierto una puerta hacia una dimensión en la que el duelo y la alegría se entrelazaban de forma perversa. La figura se detuvo frente a mí y, en un gesto que parecía un intento desesperado de comunicación, extendió una mano etérea. Durante varios minutos, quedé paralizado, sin poder discernir si lo que veía era un reflejo de mi mente o la verdadera manifestación de mi tío. Finalmente, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un silencio abrumador y una sensación de pérdida que superó cualquier duelo previo. Esa noche, no pude dormir. Permanecí en vela, observando cada sombra, escuchando cada crujido en la vieja casa, temeroso de que la presencia volviera a manifestarse. Decidido a poner fin a aquel tormento, busqué la ayuda de un médium reconocido en la región, un hombre de mirada penetrante y voz calmada que, según decían, podía conversar con aquellos que habían cruzado el umbral. Durante la sesión, el médium se mostró reacio al principio, pero finalmente admitió que la energía invocada en el funeral había sido demasiado intensa, superando lo que la tradición había permitido a lo largo de los años. Según él, el espíritu de mi tío se había convertido en una especie de puente entre el mundo de los vivos y los muertos, pero ese puente se había distorsionado, atrayendo a otras presencias, algunas benevolentes, pero otras profundamente perturbadoras. El médium, con gestos firmes y palabras pausadas, me indicó que para sellar esa brecha debía realizarse un ritual de contraconvocación, una ceremonia de despedida definitiva que requiriera la unión de la fe, el recuerdo y el reconocimiento del dolor y la alegría en su justa medida. Aunque la idea me llenaba de temor, también representaba la última esperanza de recuperar la paz en nuestro hogar. Durante semanas, me preparé para el ritual, reuniendo viejos objetos familiares, velas, agua bendita y, sobre todo, el coraje para enfrentar lo inexplicable. Llegó la noche del ritual. La casa, que durante tanto tiempo había sido testigo de celebraciones y de extraños sucesos, se llenó de una atmósfera casi tangible de tensión y determinación. Familias enteras se reunieron, y aquellos que habían sido partícipes de la tradición del Areshwek se unieron en un solo propósito: devolver la paz a los espíritus y cerrar la puerta que se había abierto. En medio de la sala, disponíamos una mesa adornada con fotografías antiguas, objetos de recuerdo y un gran cuenco que simbolizaba el ciclo de la vida y la muerte. Con
cada encendido de una vela, recitamos oraciones y, en silencio, recordamos a los que habíamos perdido. A medida que la ceremonia avanzaba, sentí que algo se transformaba. La energía, que había sido caótica y perturbadora, comenzaba a concentrarse en un punto central. Las sombras, que hasta ese momento habían rondado los rincones, parecían retirarse, como si reconocieran que su momento había terminado. En el clímax del ritual, el médium, con voz firme, pronunció una invocación final para despedir a todas las presencias que se habían mantenido en ese limbo, y, con un gesto solemne, derramó agua bendita sobre el cuenco, sellando simbólicamente la brecha. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin ser perturbado. Los ecos del pasado se desvanecieron poco a poco, y la casa, con sus viejos muros cargados de historias, volvió a respirar con una calma casi irónica. Sin embargo, el recuerdo de aquella experiencia se quedó grabado en mí, como una advertencia eterna de que, a veces, en el afán de honrar a los difuntos y celebrar la vida, se pueden desatar fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que el ritual del Areshwek, con toda su alegría y su dolor, es una manifestación de la dualidad intrínseca de la existencia. La muerte, con su manto oscuro, puede ser honrada y celebrada, pero también es un umbral hacia lo desconocido, un portal que, si no se maneja con el debido respeto, puede devolvernos aquello que creíamos haber dejado atrás. Aún conservo en mi diario cada detalle, cada suspiro y cada sombra que se movió en aquella noche fatídica. Mis palabras se han convertido en testimonio de un viaje a través del luto y la alegría, un camino que me llevó a descubrir que, en la encrucijada entre lo tangible y lo etéreo, la memoria de los que se han ido sigue viva, a veces de formas que desafían toda explicación racional. No pretendo que estas palabras sirvan de consuelo o de simple relato para los escépticos, pues lo vivido fue tan real como el latido de mi propio corazón. Es una advertencia para quienes se atreven a cruzar el umbral entre el dolor y la celebración, para aquellos que buscan en la tradición una forma de honrar a sus seres queridos, sin saber que, en ese acto, pueden invocar fuerzas que trascienden la mera existencia terrenal. Ahora, al relatar esta experiencia, mi pluma tiembla al recordar cada instante. El eco de las risas, el murmullo de las oraciones y el estremecimiento de aquella noche se entrelazan en un relato que va más allá de la simple tradición. Es un recordatorio de que la línea que separa el luto de la alegría, lo natural de lo paranormal, es tan delgada que basta un suspiro para que se desdibuje. Y es que en cada canto, en cada brindis y en cada historia compartida en honor a los que ya no están, se esconde un eco del pasado, una sombra que aguarda el momento oportuno para volver a manifestarse. Hoy, mientras reviso las páginas gastadas de mi diario, aún percibo la vibración de aquellas velas y el aroma de la cerveza y el whisky mezclado con la fragancia de las flores frescas. La casa ha vuelto a su aparente normalidad, pero en mis noches de insomnio, sigo escuchando el eco de un antiguo canto, el murmullo de la celebración y, a veces, la risa suave de mi tío Eamón, como queriendo recordarme que, en el delicado balance entre la vida y la muerte, hay secretos que jamás deben ser olvidados. Esta experiencia me ha transformado de formas que apenas logro comprender. Aprendí que la alegría y el dolor conviven en una danza perpetua, que cada tradición, por venerable que sea, encierra en su seno misterios que desafían la lógica. Y, a pesar de todo, sigo escribiendo, dejando constancia de un episodio que, más que un simple relato de terror, es una lección sobre el poder de las creencias, la fragilidad del velo entre los mundos y la infinita capacidad del ser humano para encontrar luz en medio de la oscuridad. Aún me pregunto si algún día podré olvidar lo que viví aquella noche. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de mi tío, la de aquellas sombras que se movían al compás de los cánticos y la sensación de un frío que parecía venir de otra dimensión, me envuelven. Sin embargo, también sé que en ese terror se encontraba una extraña forma de belleza, una lección de humildad ante la vastedad del misterio que nos rodea. Hoy, mi relato no solo es una crónica de lo paranormal, sino también una invitación a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la existencia. El Areshwek, con su dualidad de luto y júbilo,
me enseñó que, en la celebración de la vida, incluso la muerte puede ser transformada en un acto de amor y recuerdo. Y aunque mi alma aún carga cicatrices de aquella experiencia, he aprendido a honrarla, a respetarla y, sobre todo, a entender que, en cada adiós, hay un susurro de eternidad. Esta es mi historia, contada en primera persona, con la esperanza de que quien la lea encuentre en ella una advertencia, un consuelo o, simplemente, la certeza de que en cada tradición, por vibrante que sea, se esconde un poder capaz de abrir puertas que jamás deberían ser cruzadas. Porque, al final, el verdadero terror no reside únicamente en las sombras que se mueven en la noche, sino en la incertidumbre de lo que acecha en los rincones más profundos de nuestro propio ser, esperando el momento en que la alegría se transforme en un oscuro eco del pasado. Con el pasar de los años, he aprendido a aceptar que hay momentos en que la tradición, por venerable que sea, lleva consigo la semilla de lo inexplicable. Y aunque el recuerdo de aquella noche se niega a desvanecerse, también me ha enseñado a buscar la luz en medio de la penumbra, a encontrar en cada recuerdo un eco de lo que fue y lo que, quizás, siempre será. La dualidad del luto y la alegría se ha convertido en mi verdad, y mi pluma sigue siendo el testigo silente de un legado que, a pesar de su terror, es profundamente humano. Hoy cierro estas líneas con la certeza de que la memoria es un puente, un camino que nos conecta con quienes ya no están, pero que, a la vez, nos recuerda que la vida es una sucesión de momentos, de risas y lágrimas, de sombras y luces. Y mientras el eco del Arreshwek resuena en mi corazón, sé que, en cada brindis, en cada cuento contado a la luz de las velas, vive el espíritu de mi tío Eamon, un recordatorio perenne de que en el delicado equilibrio entre el luto y la alegría, la verdadera magia y el verdadero terror se esconde en la intensidad de nuestras emociones. Aún conservo en mi memoria el recuerdo vívido y perturbador de aquella celebración del Día de los Muertos que cambió para siempre mi percepción de la vida y de la muerte. Cada año, cuando se acercaban los primeros días de noviembre, mi ciudad se transformaba en un escenario de luces, colores y aromas intensos. Las calles se engalanaban con altares dedicados a los difuntos, decorados con flores de cempasúchil, veladoras titilantes, comida tradicional, bebidas y fotografías antiguas que inmortalizaban a aquellos que ya no estaban. Sin embargo, en aquella ocasión, lo que empezó como una festividad vibrante se convirtió en una pesadilla que me arrastró a un abismo de horror y desesperación. Yo era un joven adulto, escéptico en muchos sentidos, pero con una sensibilidad que me hacía apreciar el misticismo y las tradiciones que, de alguna manera, parecían mantener vivo el espíritu de nuestros antepasados. Desde pequeño, había aprendido a ver el Día de los Muertos no como una simple despedida, sino como una comunión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un puente en el que se honraba la memoria de quienes nos precedieron. Aquel año, sin embargo, la festividad tomó un cariz distinto, y lo que debía ser una celebración de la vida se convirtió en el escenario de fenómenos inexplicables y aterradores. La víspera de la celebración, mientras caminaba por las calles adornadas con papel picado y calaveras de colores, noté algo inusual en el ambiente. El murmullo alegre de la gente se mezclaba con un susurro imperceptible, casi como si las sombras quisieran hablar en un idioma olvidado. La luz de las velas y los faroles parecía vacilar en momentos precisos, como si alguien o algo estuviera interfiriendo con su brillo. Esa sensación de inquietud se fue intensificando mientras avanzaba hacia mi hogar, una vieja casona heredada de mis abuelos, donde se preparaban los altares en honor a mis seres queridos. En mi casa, el altar principal se había montado en el salón principal. Sobre una mesa de madera gastada se exhibían fotografías en sepia de mis abuelos, tíos y otros parientes, acompañadas de platos de pan de muerto, tamales, frutas y botellas de tequila y mezcal. La ofrenda, meticulosamente organizada, era un reflejo del amor y el respeto que nuestra familia había cultivado durante generaciones. Sin embargo, mientras ajustaba una de las veladoras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La fragancia de las flores de cempasúchil, que normalmente resultaba embriagadora y reconfortante, esa noche parecía tener un matiz extraño, casi fétido,
como si ocultara un secreto inconfesable. Esa noche, tras terminar de montar el altar, decidí salir a dar un paseo por el pequeño cementerio del barrio. Siempre había sentido que el lugar guardaba una energía especial, un eco de voces que contaban historias antiguas. Caminé despacio entre las tumbas, observando los epitafios desgastados por el tiempo y las lápidas adornadas con flores y mensajes de amor. De repente, en la penumbra de la noche, una figura se destacó entre la niebla. No era una sombra común, sino la silueta de un anciano de rostro inexpresivo, vestido con ropas que parecían sacadas de otra época. Sus ojos, apenas visibles en la oscuridad, brillaban con una luz que desafiaba la lógica, y aunque intenté acercarme, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Regresé a casa con el corazón acelerado, convencido de que lo que había presenciado era real. Esa misma madrugada, en la quietud casi absoluta de la noche, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, el ambiente de mi habitación se había tornado helado y las sombras en las esquinas parecían habitar una presencia extraña. En un rincón, junto al espejo antiguo que había pertenecido a mi abuela, distinguí vagamente la forma de una figura encorvada. No era el reflejo de mi sueño ni un producto de mi imaginación, era algo tangible, algo que se había deslizado del mundo de los muertos hacia el mío. El pánico se apoderó de mí y, sin atreverse a gritar, permanecí inmóvil hasta que la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes transcurrieron en una especie de letargo. La festividad seguía su curso, y en cada rincón de la ciudad se vivían momentos de júbilo y recuerdo. Las coloridas procesiones llenaban las calles, y la gente celebraba a los difuntos con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sin embargo, en mi hogar, el ambiente era completamente diferente. La sensación de inquietud persistía, y cada objeto parecía tener un doble significado. Las fotografías en el altar, que antes evocaban memorias llenas de ternura, ahora se tornaban en recordatorios silenciosos de un pasado que se negaba a descansar en paz. Comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes. Una noche, al revisar mi diario, encontré anotaciones que no recordaba haber escrito, garabatos dispersos en los márgenes que parecían relatar sucesos oscuros y detalles perturbadores. Hablaban de voces en la oscuridad, de susurros que emergían de las sombras del altar, de la presencia de un ente que se alimentaba de la energía de la celebración. Cada palabra estaba impregnada de una angustia que yo, en ese momento, no podía comprender del todo. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero mi corazón sabía que algo se había desatado, algo que iba más allá de los simples rituales de recuerdo. Una tarde, mientras me encontraba solo en la cocina, el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada y, en un instante de reposo forzado, vi cómo la imagen de una mujer anciana se proyectaba en la ventana. Su rostro era pálido, los ojos hundidos y llenos de un dolor que desbordaba la comprensión. No había palabras, solo un silencio lúgubre que me estremeció hasta lo más profundo. Aquella imagen se repitió en mis sueños durante varias noches, siempre en un momento de penumbra, como si intentara comunicarme un mensaje que yo no lograba descifrar. Con el transcurso de la celebración, la atmósfera en mi hogar se volvió casi asfixiante. Los objetos del altar parecían moverse levemente cuando no los miraba directamente, y el murmullo de las veladoras se entremezclaba con un coro de lamentos que emergían de las paredes. Recorrí cada habitación, intentando encontrar la fuente de aquella energía perturbadora, pero lo único que hallé fueron sombras y un silencio cargado de presagios. Cada paso que daba en la casa era acompañado por la sensación de que algo me seguía, que en cada recodo se escondía un vestigio del más allá. Decidí entonces documentar cada detalle, escribiendo en mi diario cada visión, cada sensación inexplicable. Mis palabras se convirtieron en una suerte de confesión, en una crónica de lo que iba sucediendo. Narré la vibrante festividad del Día de los Muertos, la alegría que se respiraba en las calles, el calor humano de las procesiones, pero también el terror silencioso que había comenzado a apoderarse de mi hogar. A medida que avanzaba la narración, las letras parecían cobrar vida,
y en la penumbra de la noche, podía jurar que las palabras del diario susurraban historias propias, relatos de almas que se negaban a descansar. Una noche, mientras me encontraba solo en el salón, escuché un sonido que me heló la sangre. El ruido era sutil al principio, como el leve golpeteo de dedos sobre la madera, pero fue aumentando en intensidad hasta convertirse en un constante traqueteo. Seguí el sonido, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llegué hasta el altar, donde las veladoras titilaban con una luz anormalmente inestable. Al acercarme, vi cómo las imágenes de las fotografías parecían moverse, como si las personas en ellas parpadearan y susurraran en un idioma olvidado. En ese instante, comprendí que lo que estaba sucediendo no era un simple efecto del cansancio ni de la imaginación, sino una manifestación tangible de lo sobrenatural. La celebración en el exterior seguía su curso con la habitual algarabía. Los desfiles llenaban las avenidas de música, baile y risas, y el espíritu festivo del Día de los Muertos se vivía con intensidad en cada esquina. Pero en mi hogar, el ambiente se había tornado lúgubre y opresivo. Sentía que la línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos se había adelgazado, y que algo se había colado en nuestro espacio, algo que no pertenecía a la tierra de los recuerdos y la celebración, sino a un reino de sombras y desesperación. Esa noche, incapaz de dormir, me senté en la sala y observé fijamente el altar. Cada elemento parecía contar su propia historia, las veladoras, con sus llamas oscilantes, las flores, que se marchitaban prematuramente pese a ser recién colocadas, y las fotografías, cuyos ojos, en ocasiones, parecían seguirme a cada paso. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. En una de las fotos, la imagen de una mujer que no reconocía apareció borrosa en el fondo, como si se hubiera colado entre los vivos. No era una de mis parientes, era una presencia extraña, una sombra que se manifestaba sin ser invitada. Con el pasar de los días, la experiencia se volvió insoportable. La casa, que había sido un refugio familiar, se transformó en un escenario de terror. Me veía obligado a abandonar mi habitación durante la noche, temeroso de los ruidos, de los susurros, de los movimientos imperceptibles que solo yo parecía notar. Empecé a dudar de mi cordura, cuestionándome si era capaz de enfrentar aquello que se había colado en mi hogar. Sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a descubrir el origen de aquella perturbación. Recordé viejas leyendas que mi abuela solía relatar, historias de espíritus que, en épocas antiguas, habían regresado para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Me sumergí en antiguos libros y manuscritos familiares, tratando de hallar pistas que me ayudaran a comprender lo que estaba sucediendo. Descubrí referencias a un ritual ancestral, una ceremonia olvidada que se realizaba en épocas de gran duelo y celebración, en la que la barrera entre la vida y la muerte se volvía permeable. Según algunos de esos relatos, durante el Día de los Muertos, cuando la energía de la celebración alcanzaba su punto máximo, existía el riesgo de que almas errantes se manifestaran para ser reconocidas, para reclamar un último tributo o para comunicarse con aquellos que aún vivían. La idea me aterrorizaba, pero a la vez, me proporcionaba una pista. Podría ser que, sin saberlo, mi familia hubiera desatado una fuerza que trascendía el mero simbolismo del altar y la ofrenda. ¿Era posible que la alegría festiva se hubiera convertido en un conducto para atraer a esas almas, para abrir un portal entre los mundos? Esa hipótesis se asentó en mi mente y me impulsó a buscar respuestas. Durante largas horas, recorrí bibliotecas y archivos, consultando crónicas de antiguas celebraciones y conversando con expertos en tradiciones mexicanas. Sin embargo, cuanto más investigaba, más evidenciaba que lo ocurrido en mi hogar no era un hecho aislado, sino parte de una cadena de eventos que se remontaban a tiempos inmemoriales. Una tarde, mientras revisaba uno de los libros más antiguos de mi familia, encontré una sección que describía un ritual conocido como el encuentro de las almas errantes. Según el texto, en determinadas circunstancias, cuando el altar se cargaba de emociones intensas y la ofrenda se realizaba con devoción extrema,
Las almas que habían sido olvidadas o relegadas al olvido se manifestaban de forma tangible. El ritual, realizado sin intención maliciosa, abría un pasaje entre el mundo de los vivos y el de los muertos, permitiendo que aquellas entidades se acercaran para ser reconocidas. El texto advertía, sin embargo, que aquellos encuentros podían volverse peligrosos si la energía no era debidamente controlada, pues la manifestación de las almas errantes podía arrastrar consigo un torrente de emociones oscuras y destructivas. Esa revelación me dejó helado. Empecé a atisbar en cada rincón de mi casa señales que antes había pasado por alto, una puerta que se abría sola, un espejo que reflejaba figuras que no estaban presentes, el murmullo lejano de voces en la madrugada. Todo indicaba que, sin querer, habíamos activado un mecanismo ancestral, una conexión con un reino de sombras que se alimentaba de la dualidad del luto y la alegría. Una noche, la sensación de ser observado alcanzó su punto máximo. Me encontraba sentado en el suelo, en la penumbra del salón, con mi diario abierto ante mí y la pluma en la mano, cuando sentí una presencia intensa y abrumadora. No había rastro alguno de luz, pero la oscuridad parecía llenarse de ojos que me miraban fijamente. En ese instante, el silencio se rompió con un susurro profundo, como si el alma de alguien anhelara ser escuchada. Cerré los ojos con fuerza, deseando escapar de aquella sensación, pero cuando los abrí, vi la imagen de una figura vagamente definida, vestida con ropajes tradicionales, desvaneciéndose lentamente en el aire. No pude evitar sentir una mezcla de terror y melancolía, como si aquella presencia buscara consuelo en mi desesperación. Los días se sucedieron en una especie de borrasca emocional. La ciudad continuaba con su colorida celebración, y en cada esquina se escuchaban risas y música, pero en mi hogar reinaba una atmósfera de inminente desasosiego. Decidí entonces que debía actuar antes de que aquello se convirtiera en algo irreversible. Con el corazón encogido, convoqué a los miembros más ancianos de la familia para exponerles lo que estaba sucediendo. Aunque las palabras se me atascaban en la garganta y el miedo me paralizaba, sabía que necesitábamos entender y enfrentar la manifestación de esas almas errantes. Los mayores, con rostros marcados por la experiencia y el dolor, escucharon en silencio mientras relataba cada detalle, cada visión que me había atormentado. Sus miradas, llenas de resignación, me confirmaron que lo que vivíamos no era un simple malestar pasajero, sino la reaparición de un ritual olvidado, un eco del pasado que había trascendido el tiempo. Esa reunión se convirtió en el punto de inflexión. Decidimos realizar una ceremonia de contraconvocación, un ritual que, basado en antiguos manuscritos, tenía como fin cerrar el portal que se había abierto entre los mundos. La preparación fue meticulosa y cargada de solemnidad. Durante días, nos encerramos en la casa, limpiando cada rincón, recitando oraciones y colocando ofrendas en el altar, no para invitar a las almas errantes, sino para honrar su memoria y, al mismo tiempo, sellar la brecha que había sido abierta. La atmósfera se volvió casi tangible, un cúmulo de emociones concentradas en cada objeto, en cada vela encendida. La noche del ritual, la casa se transformó en un escenario de lo inexplicable. Las luces parpadearon en sincronía con el murmullo de los rezos, y el aire se llenó de una vibración que parecía provenir de otro mundo. Me encontré en el centro del salón, rodeado de familiares, cada uno inmerso en una oración silenciosa y ferviente. Con las manos temblorosas, vertí agua bendita sobre el altar, mientras en mi mente resonaban los antiguos cantos que había aprendido de mi abuela. La ceremonia duró horas, y en cada momento sentí que las fronteras entre lo real y lo etéreo se desvanecían un poco más. Por momentos, creí escuchar el eco de risas lejanas, de voces que, en lugar de asustar, parecían suplicar ser liberadas. El clímax del ritual llegó en un instante que se sintió eterno. Un silencio absoluto se apoderó de la casa, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, la silueta de una mujer. Su figura emergió lentamente de la oscuridad, iluminada por el suave resplandor de las velas. No tenía rostro,
o al menos, su rostro era tan borroso que parecía desvanecerse en la penumbra. Con una calma que desafiaba la tormenta de emociones, la figura se deslizó hacia el altar y, con un gesto casi imperceptible, se desintegró en una nube de polvo fino. En ese instante, supe que el ritual había cumplido su propósito, la barrera se cerraba, y la amenaza que se había colado entre los vivos se disipaba poco a poco. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. La casa, aunque aún impregnada de la fragancia de incienso y de cempasúchil, parecía haber recuperado una semblanza de paz. Los familiares, cansados pero aliviados, se dispersaron lentamente, dejando en el altar solo los restos de la ceremonia. Mientras recogía mis pertenencias, no pude evitar sentir una mezcla de gratitud y melancolía. Habíamos logrado sellar la brecha, pero a un costo emocional que ninguno de nosotros podría olvidar. Cada objeto, cada fotografía, cada vela parecía recordar el poder de aquello que habíamos enfrentado. En los meses que siguieron, la vida en la ciudad volvió a su ritmo habitual. Las celebraciones del Día de los Muertos se llevaron a cabo con el esplendor y la alegría que siempre las caracterizó, y las calles se llenaron nuevamente de colores, música y danza. Sin embargo, yo no pude olvidar lo ocurrido. Mi diario se convirtió en el testigo silencioso de una experiencia que desdibujó la línea entre el luto y la celebración, entre la vida y la muerte. A cada página, mis palabras trataban de capturar la esencia de aquella noche, el terror sutil y la belleza trágica de lo sobrenatural. Con el tiempo, comprendí que aquello no era un castigo, sino una advertencia. Las tradiciones, por muy venerables que sean, esconden en su seno fuerzas que deben ser respetadas. Y el balance entre la alegría y el dolor es tan frágil como el resplandor de una vela en la oscuridad. Hoy, al mirar atrás, sé que nunca podré olvidar el terror y la maravilla de aquellos días. El Día de los Muertos, para muchos, es una festividad de colores y recuerdos. Para mí, es la historia de una noche en la que la muerte y la vida se encontraron cara a cara, en un baile de sombras y luces que me marcó para siempre. Cada año, cuando llega noviembre y el aroma de cempasúchil inunda el aire, cierro los ojos y revivo la experiencia, recordando que en cada celebración hay un eco del pasado, una presencia que aguarda el momento oportuno para manifestarse. Con el paso del tiempo, he aprendido a vivir con el peso de esa experiencia, a aceptar que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Sin embargo, también he comprendido la importancia de honrar las tradiciones, de reconocer que en el acto de recordar a los difuntos se esconde una fuerza ancestral que puede ser tanto benéfica como devastadora. Mi vida, marcada por aquel encuentro con lo inexplicable, se ha convertido en un recordatorio constante de la dualidad de la existencia. La línea entre la celebración y el horror es tenue, y en cada risa y en cada lágrima se esconde el poder de lo que ya no está, pero que, de alguna forma, siempre acompaña a los vivos. Esta es mi crónica, narrada desde lo más profundo de mi ser, un relato de terror que mezcla el brillo de la festividad con la sombra de lo desconocido. En cada palabra, en cada párrafo, late la verdad de una noche en la que el Día de los Muertos dejó de ser una mera tradición para convertirse en un portal a lo inexplicable, en un recordatorio de que la vida y la muerte están inextricablemente unidas. Y aunque, a veces, el recuerdo me perturbe y la duda se asiente en mi mente, sé que esa experiencia me enseñó a valorar cada instante, a respetar cada tradición y a entender que, en el delicado equilibrio entre el luto y la alegría, se esconde la verdadera esencia de la existencia. Ahora, cada vez que camino por las calles de mi ciudad durante esta festividad, contemplo los altares, las flores y las fotografías con un profundo respeto. Veo en ellos no solo el homenaje a los que se han ido, sino también el eco de una fuerza ancestral que, en algún lugar entre el pasado y el presente, sigue susurrando historias de terror y de belleza. Y es en esa dualidad donde encuentro la lección más dura y, a la vez, la más sublime. La muerte, en su misterio infinito, puede ser tan aterradora como inspiradora, y en el acto de recordarla, en el acto de celebrar lo que fue, vivimos intensamente el valor de cada latido, el peso de cada emoción y la ineludible certeza de que, a pesar del horror,
La vida sigue siendo un regalo digno de ser honrado. Esta es la historia que llevo en mi alma, una crónica escrita en la tinta del miedo y la admiración, en la que el Día de los Muertos se transforma en el escenario de un encuentro con lo inefable, de una confrontación con el umbral de lo paranormal. En mis noches de vigilia, cuando el viento trae consigo el aroma de las flores y el murmullo distante de las celebraciones, aún puedo sentir el frío toque de aquellas presencias, recordándome que la frontera entre el recuerdo y el olvido es tan fina que, con una sola ofrenda, se puede invocar a los que ya no están. Y así, con cada aniversario, con cada nuevo altar erigido en honor a los difuntos, se reescribe el ciclo eterno de la vida y la muerte. Yo, testigo involuntario de aquel terror ancestral, sigo escribiendo, dejando constancia de que, en el corazón del Día de los Muertos, no solo se celebra la memoria, sino que también se enfrenta a lo inexplicable. Mi relato es la huella de aquella noche en la que el brillo festivo se tornó en una oscuridad reveladora, en la que cada altares, cada foto y cada comida ofrecida, guardaba el eco de voces olvidadas que clamaban por ser escuchadas. Hoy, cuando mis manos se deslizan sobre las páginas gastadas de mi diario, siento que el terror y la belleza se entrelazan en un tejido inquebrantable. Sé que nunca podré borrar lo que viví, pero también he aprendido a abrazar ese miedo, a entender que en cada sombra se esconde una historia, y que en cada luz, por tenue que sea, reside la promesa de un nuevo amanecer. Esta es mi crónica, mi testamento a una noche en la que el Día de los Muertos dejó de ser solo una celebración para convertirse en un portal hacia lo desconocido, un portal que, aunque sellado, siempre recordará la fragilidad del equilibrio entre la vida y la muerte. Y mientras la memoria de aquellos que se han ido se mantiene viva en altares, en risas y en cánticos, yo seguiré caminando, con la certeza de que, en cada despedida, se esconde el eco eterno de lo inexplicable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.